Buenas tardes, y llegamos al final de las dos agitadas jornadas. Vamos a hacer la clausura con la conferencia de la doctora Alicia Altet Vigil, para lo cual tengo el honor no solo de clausurar estas jornadas, que la verdad nos han dado muchas satisfacciones. Después haremos las evaluaciones y estamos abiertos a recibir sus comentarios y sugerencias. Pero tengo el honor de clausurarla con la presencia de Ana María Rivera y con Alicia Altet Vigil, que Ana María es una compañera y asesora de la Fundación desde el principio de esta nueva gestión, y es para mí un orgullo pedirle que la presente a Alicia Altet Vigil. Ana María, gracias. Muchas gracias Mariana. Una petición que me honra. Es para mí un honor presentar a mi compañera Alicia Altet Vigil, que es catedrática de Historia Contemporánea de nuestra universidad y directora del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa, UNED, Ministerio de Defensa. Nuestra compañera Alicia Altet ha crecido con la UNED y ha hecho crecer a la UNED con sus actividades de excelencia. Alicia es un referente obligado cuando se trata de hablar de historia contemporánea de España, pero también de la UNED. Es una compañera generosa y dedicada, y si tuviera que definir a la doctora Altet, lo haría con las voces excelencia, discreción, bonomía, buen hacer y el sentimiento de gratitud que le debe a su padre, quien le inculcó el amor por la historia y por la ciencia. Pero también me inculcó la necesidad creciente de involucrarse en los desafíos de la sociedad actual. Alicia ha sido una pionera, una referente en los estudios sobre el exilio republicano de 1939. Ha trabajado en movimientos migratorios en la época contemporánea, ayuda humanitaria, conflictos bélicos, desplazamiento de la población, y ha indagado en la incidencia de los conflictos bélicos en la población infantil. Ha estudiado el exilio español de 1939 y memoria e historia, violaciones de los derechos humanos y justicia transicional, cultura y educación en la España contemporánea, siempre tratando de visibilizar el papel de las mujeres. Su trayectoria científica se ha potenciado con la participación en 17 proyectos de investigación financiados en convocatorias públicas nacionales e internacionales, de ellos 11 como IP. Imparte asignaturas de grado y de máster en nuestra universidad. Ha dirigido un gran número de tesis doctorales, 23 tesis doctorales, de las cuales muchas de ellas tienen premios extraordinarios. Aparte, es el responsable de grupos de investigación y su producción científica se recoge en 5 libros como autora única, 3 libros escritos en colaboración, 74 colaboraciones en libros colectivos, 20 ediciones de libros, 36 artículos de revistas y 9 textos para catálogos de exposiciones. Ha colaborado además en la redacción del guión de 9 documentales. Ha escrito también manuales universitarios, prólogos, reseñas de libros y voces de enciclopedia. Y ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales y en jornadas científicas de diverso carácter. Pero también Alicia no ha descuidado la gestión. Ha desempeñado varios cargos de gestión académica y de gestión en investigación. Yo me voy a referir solo a 2. De ellos, la puesta en marcha y coordinación del programa de doctorado en Historia e Historia del Arte y Territorio de la Facultad de Geografía e Historia de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. También colabora y ha sido colaboradora interna de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico de la Agencia Estatal de Investigación, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Además, es directora del Centro de Estudios en Migraciones y Exilios de nuestra universidad, la UNED. Ha participado desde 1988 en comités científicos
en comités de representaciones nacionales e internacionales de carácter científico. Ha proyectado en 40 jornadas científicas su experiencia de organización de actividades y desarrollo y ha sido comisaria de varias exposiciones de carácter histórico. Y humildemente debo decir, por la parte que me toca, que participa en el curso de formación permanente sobre la integración de la historia de las mujeres en la educación secundaria obligatoria. Lo ha hecho en la primera edición y también lo hará en la segunda edición. Y también participa en el proyecto de innovación docente, Educar por la parte de la historia, puesta para la docencia en la enseñanza secundaria, que recientemente nos han sucedido. Alicia, muchas gracias por ser nuestra luz de guía, un ejemplo a seguir, y muchas gracias por compartir todo tu saber en esta jornada. Bueno, soy un poco abrumada, Ana. Muchísimas gracias por esta presentación tan generosa, tan amigable y de verdad que te lo agradezco muchísimo, ya lo sabes. Espero que ahora cuando vaya a Madrid nos podamos ver allí en la UNED y bueno, podamos comentar cosas. Espero que este año sea mucho más presencial y a la presencialidad se imponga en la UNED, en todas las universidades y podamos hacer muchas cosas de manera directa, que realmente es lo más importante. Así que gracias infinitas, de verdad. Un placer, profesora, un placer. Y bueno, pues gracias también, por supuesto, a la Fundación para la Historia de España, porque ha confiado en mi persona para impartir esta conferencia de clausura. Es para mí un verdadero placer, es un honor el estar aquí y también el poder colaborar con la Fundación. En este sentido, propuse el tema de la conferencia. Es conflictos bélicos, un tema que estoy trabajando ahora mismo junto con otros, pero que es el que hemos desarrollado, el grupo de investigación con el que trabajo, hemos desarrollado en los últimos proyectos, uno de I+D y otro nacional y otro europeo. No voy a tratar aquí el tema de ayuda humanitaria, estamos trabajando en conflictos bélicos, o sea, la situación de las poblaciones desplazadas y refugiados, y la ayuda humanitaria que se recibe siempre con el referente de conflicto armado, el conflicto armado, no de otras situaciones. Entonces, un poco en esta línea de lo que estamos trabajando en el grupo de investigación, lo que voy a hacer aquí es, como ya reza el título de la conferencia, conflictos bélicos y desplazamientos forzados de población, centrándome en Europa. Obviamente no lo podemos hacer, sería bastante imposible, ¿no? Centrándome en Europa del final de la Primera Guerra Mundial. Voy a intentar contar un poco, obviamente es muy amplio, entonces intentar llegar hasta el día de hoy, pero más que nada la mención a la guerra de Ucrania pues será un poco como el epílogo final, que luego estará abierto al debate o que podamos hablar sobre ello. O sea, realmente me voy a quedar más, aunque haga unas pinceladas últimas, en la guerra de los Balcanes, en el final del siglo XX. Trataré de ir despacio. No podía haber puesto mapas, cuando he desarrollado algunos de estos temas en clase, pues también lo acompaño de PowerPoint, o lo acompaño de mapas o de alguna de las documentales que pueda haber infinitos en YouTube sobre estos temas, pero bueno, he preferido hablar, espero no aburrirles y voy a tratar de ser clara, no cansarles y sobre todo lo más interesante es lo que podamos debatir después. Como todos sabemos, la historia de la humanidad está vinculada a los desplazamientos de población ante la necesidad del ser humano de una búsqueda de mejores condiciones de vida, pero también las situaciones de crisis debido a conflictos bélicos, persecuciones por motivos políticos, étnicos, religiosos, el hambre, la pobreza, la miseria, las catástrofes naturales, etcétera, expulsan a las personas de sus lugares de residencia y conducen a buscar otros lugares donde vivir mejor.
También en la actualidad estamos viendo que el cambio climático está provocando un nuevo tipo de migrante que se ve desplazado de manera forzosa de sus lugares de residencia habitual. Son los llamados desplazados por razones medioambientales. También, como conocen, a principios de la década de 1880 se inició el fenómeno de la inmigración, mejor dicho, masiva de europeos hacia el continente americano, en busca de unas mejores condiciones de vida. Se calcula que entre 1880 y 1914 se desplazaron unos 34 millones de personas, en su mayor parte mujeres jóvenes. Estos movimientos de población fueron posibles gracias a las políticas migratorias favorables de los países receptores. En estas últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX era una inmigración libre y propiciada, y era libre en el sentido de que el único documento más importante que debía llevar una persona que emigraba no era un pasaporte o un documento de identidad, esto es importante retenerlo, sino que era un billete de barco. El billete de barco para poder hacer el viaje. Pero desde principios del siglo XX, Estados Unidos y otros países americanos empezaron a querer controlar a estos inmigrantes utilizando criterios fronterizos, como criterios selectivos, como controles fronterizos, exámenes de alfabetización o cuotas. Este proceso se vio acelerado con la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa y su siguiente guerra civil de 1917 a 1921. Fue entonces cuando el problema de los refugiados, en palabras de Bruno Groppo, cambia de naturaleza y, entre comillas, cito, no concierne a grupos restringidos de exiliados políticos como en el siglo precedente, sino que afecta a poblaciones enteras. Por otra parte, este fenómeno de los refugiados dejará de ser un fenómeno específicamente europeo para irse progresivamente convirtiendo en un fenómeno global. El recrudecimiento de la política migratoria fue en aumento desde finales de la Gran Guerra y durante el periodo de entreguerras, hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El primer país en reforzar sus medidas migratorias fue Estados Unidos, que aprobó en 1921 la Ley de Cuotas de Emergencia y en 1924 la Ley de Inmigración Johnson-Reed o Immigration Act de 1924. Esta actitud de rechazo, que llevó a una intensificación de las medidas para limitar o incluso frenar la emigración desde Europa a otros países, básicamente al continente americano, se debió a varios factores. En primer lugar, la situación provocada en Europa como consecuencia de la guerra civil rusa y los cambios de frontera producidos tras los acuerdos de paz que pusieron fin a la Primera Guerra Mundial y que iban a ocasionar desplazamientos masivos de población. En segundo lugar, la crisis económica de 1929, que acentuó la inestabilidad existente en los diferentes países del continente americano e hizo que en los años 30 los gobiernos de estos países recrudecieran las medidas de política migratoria. En tercer lugar, el ascenso al poder en la mayoría de los países americanos de gobiernos conservadores o ultraconservadores apoyados por una gran parte de la opinión pública de derechas que no ocultaban sus ideas racistas y xenófobas. Otro factor, el temor de los trabajadores autóctonos. Piensen que muchas de estas cosas las seguimos viviendo hoy en día con el tema migratorio. El temor de los trabajadores autóctonos a la competencia
profesional de los inmigrantes en unos tiempos de crisis socioeconómica y que contribuyó al auge del movimiento obrero y a la consolidación de los respectivos partidos comunistas nacionales. Y en quinto lugar, el ascenso al poder de Hitler en enero de 1933 y el progresivo desarrollo del antisemitismo que desencadenó la persecución de los judíos y el intento de huida del país de una gran parte de ellos y de buscar mejores condiciones de vida en otros países, sobre todo el continente americano. El cierre de fronteras en los países americanos en los años 20 y 30 incidió tanto en la inmigración económica como en los exiliados europeos que trataban de manera desesperada de buscar asilo político ante la situación en la que se encontraba el viejo continente en los años 30 y durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Antes de seguir, quiero hacer una serie de precisiones conceptuales, porque de lo que yo estoy hablando es de desplazamientos forzados de población. Y estamos utilizando diversos términos, estamos hablando de migrantes, estamos hablando de desplazamientos forzados, estamos hablando de refugiados, de exiliados, de apátridas. O sea, estamos utilizando toda una serie de términos que imagino que todos lo tienen claro, pero bueno, vamos a hacer unas brevísimas precisiones conceptuales para saber situar debidamente lo que estamos comentando. La Organización Internacional para las Migraciones, que fue creada en 1951, define a un migrante como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, estoy citando, fuera de su lugar habitual de residencia, independientemente de, primero, su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento, las causas del desplazamiento o la duración de la estancia. O sea, es el migrante movilidad, es el que se desplaza de su lugar habitual de residencia. La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible ha reconocido por primera vez la contribución de la migración al desarrollo sostenible. 11 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 contienen indicadores relacionados con la migración o el desplazamiento. En relación con el término de refugiado, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 lo define como aquella persona que, teniendo un temor bien fundado de ser, estoy citando, perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política, está fuera de su país, de su nacionalidad y está inhabilitado o a causa de este miedo no quiere optar por la protección de este país. Esto es obviamente lo que le lleva a pedir asilo, protección o refugio en otro país. Esto es lo que, como lo define la Organización Internacional de las Migraciones en 1951. Sin embargo, la aparición desde los años 50 de nuevas situaciones de refugiados ha obligado a completar la Convención de 1951 con otras disposiciones, como son las contenidas en el Protocolo sobre el Estatuto de Refugiados que entró en vigor el 4 de octubre de 1967. Un instrumento más reciente es la Convención que rige los aspectos que afectan a los refugiados de África. Fue adoptada el 10 de septiembre de 1969 por la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización para la Unidad Africana. Esta convención recoge una definición de refugiado que contiene dos partes. La primera es idéntica a la definición del Protocolo de 1967, que asume a su vez la definición de la Convención de 1951 sin fecha límite de duración ni tampoco limitación geográfica.
En esta convención de la que estamos hablando, en una segunda parte, se dispone que este término de refugiados se aplica también a toda persona que a causa de una agresión, una ocupación o una dominación extranjera o acontecimientos que perturben gravemente el orden público en una parte o en la totalidad de su país de origen o de su país de nacionalidad, está obligada a abandonar su residencia habitual para buscar refugio en otro lugar fuera de su país de origen o del país de nacionalidad. Amplía el concepto de acuerdo con nuevas situaciones que se van a producir a partir ya de los años 50 a los años 60. Como vemos, el término más amplio es el término de migración, es el más inclusivo, es el más amplio, y dentro están otras categorías. La de desplazado, nosotros hablamos de desplazado forzoso, toda aquella persona en un sentido más genérico que se tiene que desplazar de manera obligada de su lugar de residencia. Pero normalmente, hoy en día, cuando hablamos de desplazados forzosos, nos estamos refiriendo a las personas que se desplazan de su lugar de residencia, pero dentro de las fronteras de su país. Y hablamos de refugiados, aquellas personas exiliados en la primera fase, exiliados que van en busca de refugio a un país fuera de sus fronteras. O sea, es importante consignar esta definición. El desplazado forzoso se convierte en refugiado cuando está intentando buscar asilo, protección o refugio en un tercer país. Bien, actualmente, para seguir un poco complicando el tema, actualmente se suele utilizar en el estudio de los movimientos de refugiados el término de migración mixta. Hay el Centro de Migración Mixta con sede en Ginebra que define este tipo de migración como, cito, movimientos transfronterizos de gentes que incluyen a refugiados que huyen de la persecución y el conflicto y a otro tipo de personas, por ejemplo, víctimas del tráfico, de la trata de personas, personas que buscan una vida mejor, personas que huyen de una catástrofe climática, por ejemplo, o sea, que se está ampliando el marco de lo que entendemos por estrictamente refugio, el concepto de refugio. Los desplazamientos, bueno, tenemos que preguntarnos, esto es como una pregunta, una de estas interrogaciones indirectas, ¿no? Tenemos que preguntarnos si las crisis humanitarias que se produjeron en el siglo XX y las que estamos viviendo ahora son situaciones normales o recurrentes a lo largo de la historia de la humanidad, o bien si han respondido a situaciones excepcionales. Yo soy más de la opinión de que son recurrentes, tristemente, ¿no? Dejando ya estas precisiones, vamos entonces a explicar. Sí que quiero hacerles como volviendo un poco al presente, para que puedan un poco calibrar lo que vamos a comentar ahora. Con datos de 2020, había en ese año 281 millones de migrantes, lo que representaba el 3,6% de la población mundial. La mitad, prácticamente un 48% de esos migrantes son mujeres. Y la proporción mayor de migrantes mujeres proceden de América Latina, del continente americano. De estos 281 millones, que si lo vemos en el conjunto de la población mundial, tenemos que decir que es relativamente pequeño, pero en otra escala realmente es muy grande y con respecto a otras épocas históricas. A fines de 2020, la cifra de desplazados forzosos superó los 82,4 millones de personas. De esos, ya ahora en 2022 ya superamos, estamos, no sé si creo que son los 86 millones de personas. De esos 48 millones de personas son desplazados internos y 26,4 millones refugiados.
4.100.000 solicitantes de asilo y casi 4 millones venezolanos desplazados en el extranjero. Un poco para que se hagan una idea, ¿no? Principales países de origen de estos desplazados a la altura de 2020, Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar, República Democrática del Congo, Somalia y Sudán. No hay ninguno europeo. Principales países de acogida, Turquía, Colombia, Pakistán, Uganda, Alemania, Sudán, Líbano y Bangladesh. Hay que pensar que en esta cifra de desplazados y de refugiados tendríamos que añadir en 2022 los 7-8 millones de desplazados ucranianos que se estima dentro de su propio país, desplazados forzosos, y los cerca de 6,5 millones de ucranianas que se han refugiado, buscado refugio en otros países. O sea, que en este caso podríamos decir que aquí tendríamos que incluir sí a Ucrania y luego distintos países europeos como países de acogida. O sea, sería un poco el perfil de esto que estoy comentando, ¿no? Bien, quiero la historia de los refugiados en Europa, que es de lo que estamos hablando a lo largo del siglo XX y primeras 2 décadas del siglo XXI, se puede vincular a grandes rasgos a 4 periodos en los que se han producido graves crisis humanitarias. La primera de estas crisis va unida a la Primera Guerra Mundial y a la Revolución Rusa en 1917 y a la terrible hambruna que asoló una parte de distintas regiones de Rusia, entre ellas Ucrania, entre 1921 y 1923. La segunda tuvo lugar con motivo de la Segunda Guerra Mundial. En la década de los 90, Europa se precipitó hacia su tercera crisis humanitaria y el inicio de la cuarta data de 2011, con un punto álgido en 2015. En ese momento, cuando sobre todo sirios invadieron, vinieron en tropel hacia Europa, a través de las rutas migratorias de los Balcanes, en el Mediterráneo, Italia, Grecia y sur de España. Y otro punto álgido en esta cuarta es 2021, con lo que ocurriría en el mes de mayo, el enfrentamiento entre Marruecos y España, o en noviembre en la frontera entre Polonia y Lituania con Bielorrusia. Y la cuarta crisis continúa abierta en la actualidad con la invasión por parte de Ucrania por parte de Rusia el 24 de febrero de 2022 y el desencadenamiento de una guerra que seguimos viviendo. La crisis de los refugiados de 2015, 2016 y de 2021 nos ponen en contacto con las nuevas formas de hacer la guerra en el siglo XXI. Y con las consideradas zonas grises, que hoy habrán oído hablar mucho de ello, en el marco de los llamados conflictos híbridos. Para quien no tenga claro lo que es un conflicto híbrido, es una situación en la cual las partes implicadas se abstienen del uso directo de la fuerza armada, pero realizan acciones que implican o que combinan la intimidación militar sin llegar a una guerra convencional con la explotación de los puntos vulnerables del otro, puntos vulnerables económicos, diplomáticos, políticos o tecnológicos, con objeto de debilitarle y desestabilizarle. Hablamos no solo de conflicto híbrido, sino también de las amenazas híbridas estamos hablando de cómo Rusia, todas las medidas que están tomando para provocar la desestabilización de los países europeos. Bueno, pues estos son una de las formas que ahora mismo más se usan para en estas
nuevas formas de hacer la guerra es el ciberespacio, ¿no? Y todo lo referido con la ciberseguridad, con las redes, con la red. En el caso de las crisis de refugiados que les acabo de comentar de 2015, 2016 y 2021, las zonas grises fueron precisamente los puntos fronterizos donde las personas se acumulaban o en otros lugares, en otros países del mundo está pasando lo mismo, y la munición, pues las armas, los seres humanos, utilizados, sobre todo los niños también, por los gobiernos como elementos de presión en las negociaciones. Han oído esa expresión de los migrantes como armas y además se ha escrito sobre ellos. Se está escribiendo no solo en la prensa, sino politólogos, han escrito libros y han reflexionado sobre la utilización del migrante como arma arrojadiza contra otros gobiernos, ¿no? En lo que se refiere a la invasión de Ucrania por Rusia, podemos hablar de conflicto, no podemos hablar propiamente, mejor dicho, de conflicto híbrido, sino de una guerra en el sentido más convencional del término, de una guerra híbrida. Porque es una situación en la cual un país recurre al uso de la fuerza contra otro país con medios convencionales, o sea, estamos viendo y se está diciendo como guerra, Rusia está llevando a cabo una guerra muy convencional, como no se había llevado en Irak, ni en Siria, ni en otros conflictos, pero está utilizando otros medios de presión. Por ejemplo, se están utilizando las sanciones económicas, pero Rusia está respondiendo a otras contrasanciones. Se está utilizando, por supuesto, la propaganda a través de redes, se está utilizando todos los ciberataques, se están utilizando toda una serie de medidas que son paralelas a la utilización de la fuerza por medios convencionales. Por eso hablamos de que es un ejemplo clarísimo de guerra híbrida. Y además esta guerra tiene unos precedentes que nos retrotraen a Georgia y a la invasión de Crimea por Rusia en 2014. Voy a tratar de perfilar, no quisiera cansarles, voy a tratar de perfilar brevemente estos 4 periodos en los que se han producido en Europa estas crisis y, aunque no vamos a hablar de otros países, no hay que olvidar que las crisis humanitarias en los países extraeuropeos están teniendo lugar en estas mismas épocas que estamos comentando y hoy en día la mayor parte de las crisis humanitarias, si exceptuamos el caso de Ucrania ahora mismo en Europa, tienen lugar obviamente en otros países extraeuropeos, pues como son Somalia, Yemen, Etiopía, el caso de Tigray, Afganistán, Siria, Líbano, que es un estado fallido completamente. O sea, que las crisis humanitarias no podemos ignorar, están golpeando a muchos otros países. Bien, empezando un poco el perfil de la primera crisis. El fenómeno de los refugiados o desplazados se inició en Europa con las guerras balcánicas en 1912 y 1913, a las que siguió durante el desarrollo de la contienda mundial la masacre y deportación forzada de más de 1,5 millones de armenios, lo que se llama el genocidio armenio, bajo el gobierno de los jóvenes turcos en el Imperio Otomano entre 1915 y 1917. A esto se une el desencadenamiento, como ya les he dicho antes, de la Guerra Civil Rusa tras la Revolución de Octubre de 1917, que enfrentó al ejército ruso rojo de los bolcheviques con los militares del ejército zarista agrupados en el llamado Movimiento Blanco. Son los rusos blancos, bolcheviques, pero se les llamaba luego los rusos blancos. Hasta los años de la Primera Guerra Mundial, la ayuda a los desplazados y refugiados se había canalizado a través de organizaciones humanitarias, en especial la Liga de las Sociedades de la Cruz Roja. Pero el final de la misma
implicó el desplazamiento de 7,5 millones de europeos como consecuencia de la modificación de fronteras que tuvo lugar tras la aplicación de los tratados de paz. El carácter masivo de estos movimientos de poblaciones enteras, que no había ocurrido antes en la historia de la humanidad, bueno, salvo esto primero que he mencionado, esto aparece en el siglo XX, unido al reforzamiento de las medidas proteccionistas de los estados nacionales en orden a asegurar los intereses de los diversos grupos sociales, iba a incidir en la política que se tomaba contra los extranjeros. Por un lado, los refugiados se convirtieron en un problema intraeuropeo en la propia Europa, que además estaba necesitado de una regulación jurídica precisa que no existía en estos momentos, y por el otro, la sociedad internacional debía arbitrar medidas para hacer frente a las huidas o expulsiones masivas de extranjeros que se consideraban en gran medida peligrosos o indeseables por unos estados que adoptaban drásticas soluciones para protegerse contra ellos. Saben que en el exilio, en el 39, los españoles que trataban de ir a Francia eran indeseables, eran considerados como indeseables, pero como ellos, este fenómeno se da en Europa con otros indeseables que están tratando, han sido expulsados de sus lugares de origen y están tratando de reasentarse en otros lugares. A instancias del presidente estadounidense Wilson, la Conferencia de París aprobó el 25 de abril de 1919 el Pacto de la Sociedad de Naciones, que entró en vigor tras la firma del Tratado de Versalles en el mes de junio. El objetivo que estuvo en el origen de este organismo fue la creación de un nuevo orden internacional sobre la base del principio de la seguridad colectiva. Pero no fue hasta 1921 que los miembros de la Sociedad de Naciones tomaron conciencia de la magnitud del problema de los desplazados y refugiados. Término este último que acabó por imponerse en esta época, porque antes no se utilizaba más el del emigrado o exiliado político, pero que acabó por imponerse para designar un fenómeno cada vez más masivo y globalizado que ha marcado la historia del siglo XX y está marcando el siglo XXI, obviamente. En agosto de 1921, el Comité Internacional de la Cruz Roja pidió a la Sociedad de Naciones que prestara ayuda al más de 1 millón de rusos blancos desplazados como consecuencia de la guerra civil en este país. Este organismo de la Sociedad de Naciones respondió con la creación del Alto Comisionado de la Sociedad de Naciones en relación con los problemas de los refugiados rusos en Europa, así se llamó en un principio. Al frente del mismo se puso al representante de Noruega, Fridtjof Nansen, que desde 1919 dirigía en nombre de la Sociedad de Naciones la repatriación de los prisioneros de guerra. Nansen además era más conocido como explorador, realmente. Su primera tarea al asumir la dirección del Alto Comisionado fue la de definir el estatuto legal de los refugiados rusos privados de su nacionalidad por el gobierno soviético y, por tanto, eran considerados apátridas, no tenían patria. Y para ellos creó lo que se llaman documentos de viaje y de identidad conocidos con el nombre de pasaporte Nansen, que todos lo habrán visto, lo que era un pasaporte Nansen para dar un estatus jurídico a personas que habían sido privadas de algo tan sustancial a nuestra identidad como es la propia nacionalidad del país en el que naces, perdón la redundancia. Además, se ocupó de propiciar que los refugiados tuvieran un estatuto legal en los respectivos países de acogida que les protegiera y facilitara su integración social. Muy pronto la actividad del Alto Comisionado obviamente se tuvo que expandir a otros grupos, como eran los armenios, griegos, turcos, búlgaros, pero nació precisamente para dar un estatuto legal a los rusos blancos.
La guerra greco-turca de 1919 a 1922 concluyó con el Tratado de Lausana, en cuyas negociaciones participó Nansen. En sus bases, ambos países acordaron un traslado masivo y forzoso de cerca de 1.250.000 griegos y 500.000 turcos. A la zona se trasladó Nansen para coordinar los esfuerzos de estas poblaciones desplazadas. También tuvo que asentar en Tracia Occidental a los refugiados de origen griego. O sea, nos cuesta trabajo el imaginarnos estos desplazamientos tan masivos de población con todo lo que ello acarreó, ¿no? Y todo lo que acarreaba. En diciembre de 1922, Nansen había recibido el Premio Nobel de la Paz por su dedicación a estas poblaciones víctimas de conflictos bélicos y políticos. Y falleció en 1930 víctima de una embolia cerebral. Poco después de su fallecimiento y en honor a él, la Sociedad de Naciones creó la Oficina Internacional Nansen para los Refugiados. Unos meses después de la llegada de Hitler al poder, Alemania ya se había convertido en una dictadura de partido único, es decir, en enero de 1933. Tras la muerte del presidente de la República, Paul von Hindenburg, en agosto de 1934, Hitler asumió también sus poderes, convirtiéndose además de canciller en caudillo, Führer, del Reich. El control de la vida política y social, la persecución contra los disidentes, la limpieza étnica, provocó la huida de 50.000 refugiados judíos, en su mayor parte a lo largo de ese año. Una parte de los cuales pudieron encontrar asilo en Francia. Sin embargo, desde 1934 y hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, los estados fueron acentuando sus medidas restrictivas y fueron poniendo cada vez más trabas a la acogida de estas personas que eran perseguidas, que trataban de huir y que cada vez eran considerados más indeseables, ¿no? Según Michel Marie, se estima que en 1926 había en torno a 9,5 millones de europeos refugiados. De ellos 1,5 millones habían sido canjeados a la fuerza entre Grecia y Turquía, y otros 280.000 intercambiados de la misma manera entre Grecia y Bulgaria. Además, había más de 2 millones de polacos repatriados, en torno a 2 millones de rusos blancos, fuera de la Unión Soviética, 1 millón de alemanes y 250.000 húngaros, todos desplazados de sus lugares de origen, a lo que hay que añadir los 600.000 armenios que habían escapado, ya que quedaban del genocidio turco. En los años 30, la llegada de Hitler al poder, los sucesivos decretos contra los judíos, la unión de Austria a Alemania, provocaron la huida de 500.000 personas. A ellos se sumaron en torno a 40.000 opositores italianos al régimen de Mussolini, y a principios de 1939 los cerca del 500.000 de republicanos españoles que pasaron la frontera. Quedan muy relativizados, es cerca de 500.000, si tenemos en cuenta todo lo que hemos dicho. O sea, y tampoco podemos entender lo que fue el exilio de 1939 si no lo enmarcamos dentro de este contexto. Y que no solo los españoles eran los indeseables en Francia, es que el concepto indeseable ya se había acuñado antes y ya se había estado aplicando a otros grupos étnicos, a otros grupos humanos. O sea, para entender hay que enmarcarlo dentro del contexto de la Europa de entreguerras. Los desplazamientos masivos de personas que provocó la Segunda Guerra Mundial, segunda crisis, llevaron a las potencias aliadas a enfrentarse de nuevo a un tema que se agravaría una vez terminado el conflicto. En previsión de esto, en 1943 se creó la Administración de Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unidas, la UNRWA, que pronto pasó a estar controlada por Estados Unidos. En mayo de 1945 se estimaba que más de 40 millones de personas desplazadas habían sido desplazadas de sus lugares de origen como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, del conflicto bélico. Y por otra parte, más de 13 millones
de alemanes habían sido expulsados de la Unión Soviética y de varios países del este en los meses siguientes a la terminación de la guerra. Los desplazamientos superaron en cuesta trabajo hacerse una idea cuando contamos 40 millones desplazadas, pero esto tenemos que sumar los 70 millones, es que parece un juego de cifras, ¿no? Los 70 millones de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial, o sea, es algo verdaderamente bastante incomprensible. Hay que destacar la importancia de la labor llevada a cabo por la UNRWA. Si es cierto, en 1947 gestionaba en torno a 800 campos de reasentamiento que albergaba a 7 millones de personas, de los que ya en 1951 solo quedaban 177, porque claro, esas personas que estaban desplazadas, que estaban totalmente en diferentes lugares, que no tenían nada que ver con sus lugares de origen, había que reasentarlos. Estaba todo el problema de los prisioneros de guerra, estaba todo el problema de poblaciones enteras, todos los alemanes que estaban viviendo en la zona de Volgas, que prácticamente fueron pues se acabó con ellos o fueron expulsados de la Unión Soviética. O sea, realmente la situación nos cuesta trabajo hacernos una idea, ¿no? La situación creada tras el final de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de nuevos conflictos en otras partes del mundo hicieron ver que el problema de los refugiados no tenía un carácter coyuntural. Por eso, con el fin de encauzar las diversas situaciones que se iban creando en la inmediata posguerra, se creó la Organización Internacional de los Refugiados, ILO, en 1947. A principios de 1950, la comunidad internacional seguía sin dar solución al problema y es entonces, como ya dije al principio, cuando se tomaron dos medidas que sentaron las bases del sistema institucional y legal que está vigente en la actualidad. La creación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, que reemplazó a la UNRWA, por una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de 14 de diciembre de 1950 y lo que ya he mencionado, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados adoptada en Ginebra el 20 de julio del 51 y que definiría lo que era un refugiado. Aproximadamente entre principios de los años 50 y 1973, los países europeos desarrollaron las políticas del estado de bienestar en el marco de un sistema capitalista. Los estados del norte de Europa Occidental y Estados Unidos prosperaron social y económicamente con la ayuda de una población trabajadora inmigrante que procedía de los países del sur de Europa. Hasta finales de los años 80, y a pesar de las crisis de 1973 que produjo una ralentización del crecimiento económico en Europa Occidental, se podía emigrar por razones económicas con cierta facilidad y Europa acogía a refugiados solicitantes de asilo procedentes de América Latina, Asia y África sin especial problema. Sin embargo, en la década de los 90, Europa se vio abocada a su tercera crisis de refugiados y diversos factores lo explican. La caída del muro de Berlín y el derrumbe del bloque soviético, la guerra de los Balcanes y el desmembramiento de la antigua Yugoslavia, la intromisión de las potencias occidentales en Irak y Afganistán, que provocó la huida de grandes contingentes de refugiados, y los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y el inicio de la guerra contra el terrorismo islámico. Es entonces cuando aparece unido, hasta ahora no, cuando hablábamos de migrantes no lo asociábamos al término seguridad. Hoy en día saben que el término, la migración va muy asociada a este concepto de la seguridad. Además, sobre todo en Europa, no tanto aquí en América Latina, pero en Europa
los medios de comunicación, determinados partidos políticos, consideran que el migrante es un peligro, pone en riesgo la seguridad nacional. O sea, hoy en día migración y seguridad es un binomio que en Europa, a donde me estoy refiriendo, va indisolublemente unido. Todos estos factores, unidos a una serie de elementos relacionados y concatenantes, provocaron de nuevo restricciones y controles fronterizos que golpearon a los que huían en busca de mejores condiciones económicas o de persecuciones políticas, militares, étnicas o religiosas y favorecieron, obviamente, el tráfico ilegal de personas y la trata o explotación por diversos medios de las víctimas. Muy brevemente voy a referirme a, simplemente voy a hacer un brevísimo apunte, además veo que la hora ya procuro terminar en 10 minutos y luego ya hablamos o completamos lo que sea conveniente. En las guerras yugoslavas o guerra de los Balcanes fueron el conflicto más grave que tuvo lugar en cuanto a desplazamiento, conflicto bélico y en cuanto a lo que estamos hablando aquí, desplazados forzosos y refugiados, que tuvo lugar en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Pero antes, sin embargo, quiero aludir al primer desplazamiento masivo de población en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, que fue la revuelta de Hungría en octubre de 1956 y que fue duramente reprimida por las fuerzas soviéticas. Provocó la huida de unos 180.000 húngaros a Austria y de unos 20.000 a Yugoslavia. Hubo una respuesta muy solidaria de la comunidad internacional y rápidamente se posibilitó el reasentamiento de los húngaros huidos a Austria en 37 países, que fue de una forma muy rápida. A lo largo de 3 años se reasentaron todos los húngaros que habían salido como consecuencia de esta revuelta. También simplemente mencionar el conflicto en Chipre, entre Grecia y Turquía, tras la independencia de Chipre del Reino Unido, que había sido colonia británica en 1960. En 1974, Turquía invadió la isla y tomó el control de la parte norte de la misma, lo que suponía un 35% del territorio, y la dividió a lo largo de lo que hoy se conoce como Línea Verde, que es una zona desmilitarizada en unos 160 kilómetros y que divide a la isla y a su capital Nicosia en 2 partes, que sigue en la actualidad. Es la República Turca del Norte y de Chipre y la República de Chipre. Esto produjo también aludo a ello porque también produjo desplazamientos internos forzosos. Unos 160.000 grecochipriotas del norte fueron expulsados al sur y unos 50.000 turcochipriotas del sur fueron expulsados hacia el norte. Se tuvieron que desplazar forzosamente hacia el norte. Como ven, pues tristemente todas estas conflictos lo pagan los civiles, que muchas veces no tienen ninguna participación directa y sin embargo son los que se ven obligados a sufrir las consecuencias. La guerra de los Balcanes, la guerra yugoslava, tercera guerra de los Balcanes, las 2 primeras habían tenido lugar en 1911 y 1913, también se llama guerra de la antigua Yugoslavia, fue el conflicto armado más sangriento ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial. No vamos a hablar de ello porque eso sería prácticamente otra conferencia, solamente mencionar que se saldó con más de 130.000 personas muertas y con en torno a 3 millones de desplazados internos y de refugiados a otros países.
La desintegración de la antigua Yugoslavia comenzó con la declaración de independencia de las repúblicas de Eslovenia y Croacia en junio de 1991. Constituían la República Federativa Socialista de Yugoslavia una serie de repúblicas, bueno, citándolas: Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo y Macedonia del Norte, en las que, como saben, se mezclaban identidades nacionales con bases étnicas vinculadas a la religión. Los eslovenos, croatas, serbios, bosníacos, albaneses, macedonios y montenegrinos eran las etnias predominantes, los serbios eran cristianos ortodoxos y los croatas cristianos católicos y los bosnios musulmanes, aunque hablaban el mismo idioma que los dos primeros. El problema étnico y el problema religioso incidió de una manera muy determinante en los conflictos y todo lo que ocurrió a lo largo de casi 10 años que duraron las guerras balcánicas. El enfrentamiento más sangriento se produjo en la República de Bosnia y Herzegovina. Un referéndum había avalado su secesión en 1992. A su vez, los serbios que vivían en Bosnia declararon su propia república independiente, pero el conflicto armado en territorio bosnio fue considerado un genocidio, y se ha hablado así de genocidio, sobre todo por la masacre que tuvo lugar en Srebrenica, no sé si lo pronuncio bien, que ocurrió en julio de 1995, donde se asesinaron a más de 8.000 personas musulmanas, incluidas niños. Los serbobosnios, Karadzic, responsable de las matanzas, y el militar Ratko Mladic, el brazo ejecutor, fueron condenados por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Y es importante precisamente porque es la primera vez que actúa este Tribunal Penal Internacional, que es el antecedente inmediato de la actual Corte Penal Internacional que se creó por el Estatuto de Roma en el 98. Hoy en día, el único problema que sigue pendiente de resolución, como ustedes saben, en los Balcanes Occidentales, es el reconocimiento de Kosovo. El inicio de la cuarta crisis lo podemos situar, y ya con ello termino enseguida, en torno al año 2011. Entre los factores que contribuyeron a desencadenar esta última crisis está la guerra de Siria, la fragilidad de estados fallidos como Libia, Afganistán, Irak o Somalia, la corrupción y continuados conflictos en los países de la franja del Sahel o en los países del África subsahariana como Sudán o la República Democrática del Congo, el rápido establecimiento de rutas alternativas para la migración masiva, lo estamos viendo ahora, como se cierra una ruta y enseguida ya hay otra, o sea, realmente, y la cada vez mayor incapacidad de los Estados europeos y de Estados Unidos, en el caso de la inmigración centro- y sudamericana, para hacer frente a la llegada de migrantes que en gran medida presentan el carácter de refugiados. En el verano de 2015, Europa se vio abocada a hacer frente a un éxodo masivo, sobre todo de sirios, que trataban de alcanzar sus fronteras por tierra y por mar, y que produjo en Europa una crisis humanitaria y política sin precedente. Más del 75% de las personas que iban en busca de refugio eran sirios, afganos e iraquíes. Y una parte de los conflictos estaban provocados también por el mundo occidental, sobre todo por Estados Unidos. El problema de los refugiados, sin embargo, pues bueno, estamos viendo que continúa agravándose hasta el día de hoy. No podemos olvidar las personas que constantemente mueren en su intento en el Mediterráneo, en su intento de llegar a Canarias, desde África o por el Canal de la Mancha,
Pero quiero señalar dos conflictos, y ya con ello termino, otra cuestión en relación con Georgia y Crimea que nos lleva a la guerra de Ucrania, y lo dejamos ahí y ya si quieren hablamos, ¿no? En los cuales en estos dos conflictos se vio claramente lo que yo les dije antes de las zonas grises y la utilización de los migrantes como armas. En estos dos casos fueron claramente conflictos híbridos y utilización del ser humano como un arma arrojadiza de un Estado contra otro. Un caso fue la crisis de Ceuta y Melilla, y otro caso fue la crisis en Bielorrusia, en las fronteras. En el caso de Marruecos, y el conflicto, como saben, y es un conflicto que sigue estando latente, lo tenemos latente hoy en día, se inició en mayo de 2021 y fue el origen inmediato fue la acogida con el beneplácito del Ministerio de Asuntos Exteriores, que entonces como ministra estaba Arantxa González Laya, de el líder más importante del movimiento Polisario, era un movimiento independentista del Sáhara Occidental, que era Brahim Ghali, de 73 años, que estaba aquejado de COVID-19, y entonces por razones humanitarias se le acogió en un hospital de La Rioja. ¿Cuál fue la respuesta de Marruecos a esto? Pues que relajó totalmente los mecanismos de control de los pasos fronterizos e incluso alentó a que más de 8.000 inmigrantes irregulares, de ellos una gran parte menores, prácticamente en 1 o 2 días tratarán de pasar a Ceuta y Melilla, no más que por la valla, por dos playas. Una, la playa del Tarajal, a través del mar. O sea, obviamente, esto ocasionó una crisis diplomática muy fuerte. Es un caso, un claro ejemplo de cómo se utiliza por parte de un gobierno a las personas, y luego ahora pasaría lo mismo con Bielorrusia. Y, claro, la respuesta de España pues, fue la actuación de las fuerzas de seguridad y lo que se llaman las devoluciones en caliente. O sea, igual que llegan, tratan otra vez darse la vuelta en el mar, que vuelvan a sus países. O sea, realmente son personas humanas, ¿no? En el caso de Bielorrusia, pues fue lo mismo. Hubo unas elecciones presidenciales en agosto de 2020 y ganó Lukashenko, que llevaba 20 años en el poder y a la vez era apoyado por Rusia. Esto ocasionó una serie de revueltas, una muy fuerte oposición, y la respuesta de Lukashenko fue el propiciar también el relajar, y los migrantes que estaban, los refugiados sobre todo, que estaban llegando a sus fronteras, dejarles que pasaran libremente por a Polonia y a Lituania. Ustedes vieron fotos, venían fotos también entonces cuando se utilizó también esta idea del migrante como arma, y realmente el hecho que había desatado la crisis que enfrentó a Europa Occidental, Estados Unidos, con un país que estaba apoyado por Rusia, fue, como saben, ese avión de Ryanair, y que en mayo de 2020 fue desviado, iba de Atenas a Vilnius, fue desviado, obligado a aterrizar, iba dentro un destacado periodista bielorruso de la oposición, Protasevich, y fue sacado del avión por su esposa, encarcelado. Esto desencadenó una serie de conflictos que llevó a esta crisis de los inmigrantes.
Bien, simplemente para un muy breve apunte, hemos llegado estamos con una guerra ahora mismo en Europa, una guerra en Ucrania, que, como he dicho, ha provocado varios millones de desplazados internos y unos 6 millones y medio de refugiados, una parte de los cuales está intentando que vuelva a sus países y, de hecho, vuelven a sus países. O sea, las cifras de refugiados, obviamente, están variando constantemente, porque lo que se les trata es que vuelvan que puedan volver a zonas más seguras, ¿no? Pero sí es cierto que la comunidad europea mostró una especial disposición a acoger a los refugiados en Ucrania, ucranianos, y esto generó en los meses de marzo, abril, fuertes debates en Europa, precisamente porque se habilitó especiales sistemas de regulación temporal cuando era imposible que los Estados europeos se pusieran de acuerdo en cuanto a una política común de asilo. Sin embargo, con respecto a los ucranianos, sí que se tomaron unas medidas de acogida temporal en los diferentes países y de ayudas para darles posibilidad de tener trabajo, de tener apadrinamientos, de diversas situaciones que pudieran incorporarles a las sociedades que les estaban, europeas, que se estaban ofreciendo a acogerles. Con una clara, podemos decir, discriminación, si tenemos en cuenta un poco la trayectoria de las políticas europeas con respecto a la acogida de los refugiados hacia entonces, ¿no? Bien, podemos decir que el antecedente de la guerra de Ucrania, y ya podríamos hablar bastante, es curioso que Rusia haya reconocido las independencia de las regiones separatistas de Georgia, de Osetia del Sur, de Abjasia, pero no haya reconocido a Kosovo, ¿no? Es también saben que el tema de Crimea realmente fue una invasión muy suave, en el sentido de que no hubo guerra. Simplemente el Parlamento de Ucrania pidió su adhesión a Rusia. La península de Crimea había pertenecido primero al Imperio Otomano, luego fue incorporada a Rusia con Catalina la Grande. Es la salida al Mar Negro. El puerto de Sebastopol es un puerto donde está la flota rusa. Obviamente estaba en Ucrania, pertenecía a Ucrania, pero cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, evidentemente Ucrania era una república socialista más, y fue Khrushchev quien en 1964 se lo regaló a Ucrania. Pero, ya tendríamos un poco que empezar a hablar de Putin, de la mentalidad de Putin, de un poco lo que supuso la caída del muro de Berlín, y de la necesidad de recuperar una grandeza que se consideraba perdida, ¿no? Y de una serie de factores que han hecho que, se llevara a esta recuperación de algo que se consideraba por parte del discípulo del fin de Yeltsin. Putin se consideraba que era ruso, igual que las zonas de Donetsk y Luhansk de Ucrania, las zonas prorrusas separatistas que han sido apoyadas fueron apoyadas en sus intentos de independencia, siempre fueron apoyados por Rusia. Aquí podríamos hablar, pero ya lo voy a dejar. Realmente lo que se está dilucidando es un nuevo orden internacional en esta guerra, y eso es lo que tenemos que tener muy claro. Por una parte están Estados Unidos,
con la OTAN, con una Europa muy, muy debilitada ahora mismo, los intentos de crear un ejército europeo, todo lo de la brújula estratégica, todos los intentos de crear una seguridad y defensa propiamente europea se han venido a pique con esta guerra. La OTAN se ha hecho más fuerte, Estados Unidos ha reforzado por una parte con su brazo occidental con Europa y luego la parte índica con Japón, Nueva Zelanda y Australia. Y por otra parte está el otro gran bloque que sobre todo en cuanto a población no tenemos nada que hacer, que son Rusia, China e India. Ahora se está celebrando en estos días, se ha celebrado el Foro Económico del Este, ¿no? Donde están los tres grandes, y realmente lo que se está dilucidando con Ucrania es el nuevo orden mundial que va a establecerse en un futuro y qué papel tienen los distintos estados y sobre todo la que hasta ahora han sido las dos grandes potencias, podemos decir, Rusia y Estados Unidos, y las potencias emergentes, Brasil, India, China sobre todo. Bueno, yo simplemente lo voy a dejar aquí. Quiero simplemente terminar con la idea de que ahora estamos tratando de poner vallas, de poner muros para limitar, y sobre todo en Europa, para tratar de limitar las migraciones en América, pero realmente creo que es muy difícil, casi imposible, poner fronteras al hambre, a la pobreza, a las situaciones de violaciones de los derechos humanos, porque hemos visto que todos estos intentos de poner barreras se han visto condenados al fracaso. Tenemos que ver con respecto a Europa, una cosa que nos tiene que preocupar mucho a los europeos es que en menos de 25 años la población africana se va a duplicar. De 1.400 millones de habitantes van a pasar a cerca de los 3.000 millones de habitantes. Y que mientras Europa es una Europa totalmente envejecida, el 60% de la población africana tiene menos de 25 años. Lo cual quiere decirse que este problema que nosotros tenemos ahora, al que tratamos de hacer frente de una manera sin llegar a ninguna solución, pues es un grave problema que tenemos los estados del bienestar, y que realmente pues solo cuando tratemos de ayudar a las personas que se ven obligadas a migrar, a que se queden en sus países, pues de alguna manera se podrá solucionar. Pero la verdad es que la situación es bastante pesimista si tenemos en cuenta todos que el problema climático se va a agudizar, que los conflictos bélicos obviamente no van a parar, que las crisis humanitarias siguen ahí y hay muchas de ellas olvidadas que están y que se irán marcando a las personas, con lo cual, bueno, ¿cuál es el futuro? Pues no sé, no podemos vaticinar. Yo personalmente soy un poco optimista, aunque quisiera tener esperanza, ¿no? Pero bueno, espero haberles, no sé, si me he pasado muchísimo, perdón, creo que me he pasado muchísimo, así que perdónen, por favor, y gracias por la atención, ¿no?